incluso terapéutico muchas veces. Cuando preguntamos a un paciente y que nos dé una referencia de, por ejemplo, de su médico de atención primaria o de su enfermero de atención primaria, muchas veces el me gusta, no me gusta, es bueno, no es bueno, viene acompañado de una coletilla que hace referencia a cómo es esa persona a nivel de comunicación, ¿no? Mi médico es muy bueno porque me escucha, o es una persona superhumana porque sabe entender lo que me pasa y se implica y es empático, ¿no? Entonces, de ahí que saquemos la conclusión que muchas veces, aparte de prescribir, diagnosticar o tratar bien, a veces comunicarnos bien, saber escuchar bien, puede ser tan o incluso más importante, ¿vale? Entonces, la comunicación es clave para evaluar, para entender, para detectar qué necesita la persona que tenemos delante, ¿no? Y a la hora de interactuar con esa persona, es imprescindible responder tal y como nos gustaría ser tratados a nosotros. Nos ha pasado seguramente, y os ha pasado estando en la vertiente paciente a veces, que quizás el profesional que tenemos delante nos está escuchando y nos está atendiendo y está intentando juntar todas las piezas de lo que le vamos explicando, pero tiene un ordenador delante y está escribiendo, ¿no? Entonces mi percepción es de no ser respetado, de no ser escuchado y quizás de no recibir el trato digno que uno piensa o que necesita en ese momento, ¿vale? Y muchas veces el tiempo que dedicamos a la escucha no es una cuestión de duración, sino que es una cuestión de la profundidad que puede llegar a tener esa escucha activa. Por tanto, intentar siempre tener en cuenta todos los aspectos de comunicación no verbal, que los dejamos muchas veces de lado, contacto físico, el contacto ocular, contacto físico no invasivo, siempre que observemos que el paciente lo desea. Vale, ¿qué es el counseling? El counseling es la herramienta que utilizamos actualmente para que la comunicación entre los sanitarios y los pacientes sea una comunicación efectiva, ¿no? Una comunicación de calidad. Anteriormente, hace años, y algunos profesionales siguen tirando todavía de ella, se utilizaba el modelo paternalista, ¿no? Ese modelo en el que el paciente se iba a una consulta y simplemente escuchaba, ¿no? Escuchaba y no se dejaba guiar, sino que se limitaba a acatar, ¿no? Acatar, por ejemplo, una prescripción y sin más. Entonces, hemos pasado de ese modelo paternalista a un modelo más deliberativo, ¿no? Donde el profesional da opciones al paciente y le ayuda en el proceso de toma de decisiones. Ahora bien, veremos que en el counseling muchas veces el profesional sabe de antemano cuál es la mejor decisión del paciente y en ese proceso de counseling de alguna forma se le intenta guiar hacia que el paciente tome esa decisión. Para llevar a cabo un buen proceso de counseling necesitamos habilidades, ¿vale? Y habilidades que no son o que no requieren ni mucho esfuerzo, ni mucho aprendizaje, ni mucho entrenamiento. Son habilidades que si le dedicamos algo de tiempo, el resultado siempre es bueno. La exploración, y la exploración implica, por lo que viene después, que es la escucha. De todo lo que tenéis aquí, de las 6 habilidades básicas, si me tuviera que decantar por alguna, me decantaría por la escucha. La escucha activa, que después hablaremos un poco más, es por cuestión de tiempo, o simplemente porque no sabemos escuchar. Interrumpimos, tenemos necesidad de comunicar algo, de juzgar, entonces no sabemos escuchar y la escucha activa se convierte en una virtud. Otra habilidad es la validación, la empatía, la persuasión y los mensajes. Y ahora iremos viéndolos un poquito por separado. En todo proceso de counseling, y cuando digo counseling estoy hablando siempre de una comunicación, ¿no? De una comunicación en una consulta, en un despacho o incluso en un domicilio, ¿no? En primer lugar, siempre hay un momento de preparación, es decir,
pregunto, exploro, evalúo qué le está pasando a aquella persona y escucho su necesidad, qué me está manifestando en ese momento, ¿vale? Se valida, que después volveremos a la validación, utilizamos frases abiertas, etc. Preguntas abiertas, perdón. Una vez que estoy intentando valorar, valoro también las preocupaciones y las emociones que acompañan a esas preocupaciones. Y cuando sé qué le pasa y qué le preocupa, valoro si el paciente está capacitado para poder llevar a cabo un afrontamiento activo de esa situación, que es la valoración de los recursos. Y una vez que yo sé qué le pasa y con qué recursos cuenta, le ayudo en el proceso de integración o lo que es lo mismo, la toma final de decisiones. En todo proceso de counseling hay preguntas que ayudan, como las hay que no nos ayudan en absoluto y que pueden suponer un hándicap para una buena comunicación. Por ejemplo, en la fase de exploración, la pregunta abierta es, ¿puedes explicarme qué te pasa? ¿No? Y en ese qué te pasa ya estamos dando pie a que toque todos los aspectos, aunque después sea como un árbol, ¿no? En el que vamos haciendo ramas y de cada rama vienen más ramas para ir trabajando. Por ejemplo, en un contexto de paliativos, una de las preguntas de exploración más típicas es cuéntame qué te preocupa. Y de esa preocupación puede salir el dolor, puede salir dejar a la familia o puede focalizar en un problema económico. Entonces, después de ese problema, por ejemplo, de sufrimiento, me preocupa sufrir. Pues volvemos a preguntar, ¿y de sufrir qué te preocupa? ¿Te preocupa el dolor físico, el dolor emocional, el no poder tener ayuda? Y así vamos llegando un poco como con un árbol de decisiones, casi casi. Dirigidas a especificar, ¿no? Cuando el paciente no tiene la capacidad de expresar concretamente qué es lo que le preocupa o qué es lo que le duele o no sabe referirse exactamente o delimitar algo, le ayudamos con preguntas de especificación y de validación, ¿no? Le reconducimos. Es decir, que lo que te preocupa es, ¿no? Porque además le estamos reforzando y le estamos validando. A veces también la pregunta tiene que ser, como decíamos antes, a focalizar el sentimiento o la emoción que acompaña a algo. El paciente muchas veces explica lo que le duele o lo que le preocupa, pero no lo enlaza con cómo se siente. Y le tenemos que reconducir a la parte emocional. Y siempre en el proceso de counseling se da muchísima importancia a la parte de empoderamiento del paciente. Es decir, no es el modelo paternal en el que yo te doy una solución, sino que yo te voy a ayudar a que tú tomes una decisión o que tú me digas para dónde quieres ir. ¿Qué no ayuda? Pues no ayuda, por ejemplo, a un paciente que le bombardeamos con 20 preguntas al mismo tiempo o que no le damos tiempo a terminar de contestar la primera pregunta que le hemos hecho cuando ya le estamos respondiendo con otra. Evitar los estilos directivos. De alguna forma en el estilo directivo ya le estoy diciendo lo que quiero que me conteste. ¿A que te duele aquí? ¿A que por las mañanas estás peor? ¿A que tienes ansiedad? Simplemente es mucho mejor preguntar, ¿te encuentras mejor en alguna parte del día? ¿O hay alguna parte del cuerpo que te duela más que la otra? Porque el estilo directivo va a coartarlo y posiblemente vaya a darnos la razón en lo que le estamos preguntando. Las preguntas cerradas, que también le llevamos a lo que queremos que nos conteste. ¿No crees que tendrías que salir más por la mañana? ¿No piensas que tendrías que dejar de beber 2 vasos de vino en las comidas? Las amenazadoras. A veces yo, por ejemplo, lo he visto con las personas que quieren dejar un tratamiento, por ejemplo, de quimioterapia, ¿no? La amenaza de, ¿sabes lo que pasará si dejas de tomar o si dejas de tomar tus sesiones? Y preguntas en un mal momento. Cuando un paciente no está preparado porque tiene dolor o porque está emocionalmente demasiado tocado, no son momentos de trabajar tomas de decisiones o comunicación de cosas importantes.
Bueno, y antes de empezar con lo de las habilidades, un resumen de las normas básicas, ¿no? No juzgar. O sea, si por ejemplo un paciente nos cuenta que está tomando 10 rescates al día, pues no le podemos juzgar porque lo está haciendo, sino que vamos a intentar averiguar el motivo, si realmente lo que le lleva es la ansiedad o si simplemente era desconocimiento, pero no juzgar porque esto nos va a frenar y nos va a hacer que el paciente pierda la confianza. Ser empático, que ahora desarrollaremos un poquito más lo que es la empatía. No damos consejos, ¿no? Sino que intentamos deliberar, que es de lo que se trata. No preguntar el porqué de sus acciones, ¿no? Ni siquiera darlo por hecho, o sea, intentar valorar con el paciente el por qué has hecho algo, por qué has tomado esa decisión y si esa decisión nos ha dado un buen resultado. Como hemos dicho antes, empoderarle, ¿vale? La responsabilidad de las decisiones será suya, no interpretar su situación, centrarlo aquí, en ahora, en el cómo te sientes ahora, ¿eh? Y en el proceso de toma de decisiones o de comunicación de noticias. Bueno, quizás esto es lo más aburrido, ¿no? Vamos a intentar ahora empezar con lo que realmente nos interesa. Lo que hemos visto hasta ahora es un poco un centrarnos en lo que es el proceso del counseling, ¿no? El entender, a resumidas, que tenemos que centrarnos en hacer una valoración del paciente, una valoración de las emociones, el no enjuiciar y el marcarle ese camino de toma de decisiones o de compartir información, pero siempre empoderándole a él, ¿no? Vamos un poco ahora con las normas, con las pautas. Bueno. Buenas tardes, ahora cambiamos. Yo no soy como Ernest, que tiene más tablas, pero bueno, yo intentaré hacer lo mejor posible, ¿vale? Ahora una de las cosas que vamos a... ¿Cómo se recupera? ¿No puedo pasar? Vale. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer... No veo la... Sí. La escucha activa, que se me ha quitado. Espera un momentito, tengo problemas con la sesión, ¿eh? ¿Me han quitado la sesión? No tengo nada. ¿Veis la sesión vosotros? No. ¿Dónde se coge el control de la...? Ahora no. Es que ahora sí. el control... Sí. A ver, espérate, voy a ver si puedo subirla otra vez. ¿Aquí? Aquí, ¿no? Sí, correcto. No, pero ahora no me veo. Perfecto, si ahora sí se ve la sesión. Vale. ¿Tendrás que pasar ahora todas? Vale, las paso. Sí. Perdona, ¿eh? Uy, me la anterior. Está. Vale. Ahora. Bueno, yo lo que ¿me escucháis? ¿Todo ok? Es que ahora no veo nada de todos vosotros, pero bueno. Yo lo que os quería explicar es la escucha activa. Que hay que hacer para, con un paciente, hacer esta escucha activa, ¿vale? Una de las cosas es respetar los silencios. Cuando empezamos a hablar con los pacientes y nos están explicando algo y ellos se quedan un poco callados, no interrumpirles, dejarles sus espacios para que se expresen y expliquen bien todo lo que sienten, ¿vale? Otra de las cosas es mantener el contacto visual, la proximidad, la posición corporal, que sea una posición relajada y una expresión facial de empatía, de que el paciente sepa que nosotros le estamos escuchando. Evitar, por ejemplo, ahora no nos pasa en los domicilios, porque no tenemos el ordenador delante ni nada, pero en las consultas tenemos el ordenador. Entonces, igual el paciente nos está explicando cosas y nosotros, claro, sí lo estamos escuchando, estamos escribiendo, pero no estamos mirándole
no mantenemos el contacto visual. Entonces ahí igual él se siente como que está hablando solo. Entonces ahí fallamos un poco en esta escucha activa, ¿vale? Fomentar una respuesta proactiva, controlar los impulsos, no interrumpir y eso. Y no sé qué pasa ahora. Vale, sí. Vale, es que se me va la sesión. Bueno, se me va. Se ha ido otra vez. Sí. Perdón, que no entiendo el ordenador. Vale. Otra de las cosas es que las entrevistas que hacemos nosotros en las consultas no es como si estuviéramos en una conversación de café. Habla tú y habla él, ¿vale? Promover preguntas abiertas, siempre hacer preguntas abiertas, que ellos puedan expresar todo lo que sienten y escucharles de una manera activa y sobre todo desde el corazón, ¿vale? Y para que ellos vean que nosotros estamos escuchando, utilizar las parafrases como que entendemos lo que nos está explicando, que sentimos cómo se siente, pero todas estas frases que podemos, parafrases que podemos utilizar, no hacerlas tampoco muy exageradas, no estar todo el día interrumpiéndole, ¿vale? Para hacer una conversación continua y que sea el paciente el que más exprese todo lo... intentar que sea el paciente el que exprese lo que sienta, ¿vale? Y no interrumpirle. Luego, validación emocional, que es muy importante en toda entrevista, es, como os dije antes, es que validar lo que dice el paciente. Puedo entender cómo te sientes. Si llora, decirle que es normal que llore, no interrumpir, no llores. No, eso es un fallo que cometemos. Hay que dejar que se expresen, no solo hablando, sino emocionalmente. Si el paciente tiene que llorar, pues podemos acercarnos y que vea nuestra cercanía, pero no interrumpir este lloro, ¿vale? Y comprender su comportamiento. Es decir, ahora lo explicaré, pero bueno, ponernos en su lugar y saber que si él está emocionalmente con esos sentimientos o expresándolo de su manera, tenemos que entender que a nosotros nos parezca todo lo contrario. Cada paciente es un mundo, como sabéis, entonces tenemos que comprender lo que nos explica el paciente, ¿vale? La empatía. ¿Qué es la empatía? Bueno, voy a empezar aquí. Voy a leer luego la hoja, pero ya se me fue otra vez. ¿Qué es la empatía? Todos entendemos empatía como ponernos en el lugar del paciente, ¿vale? Es ponerse en el lugar del paciente, pero no es solo eso. Es ponerse en el lugar del paciente, pero entenderlo en todos los aspectos. También ponerse en el lugar del paciente emocionalmente. Saber lo que él siente para luego poder que él nos explique y nosotros entenderle, o si le tenemos que explicar algo, ponernos en su lugar emocionalmente para que él nos entienda, ¿vale? Luego lo de las neuronas es lo de espejo, que no me acuerdo, si lo quiere explicar Ernest, no me acuerdo del espejo. Sí, a ver si me oye aquí. Sí, bueno, las neuronas espejo, sabemos que, por ejemplo, cuando estamos viendo, por ejemplo, por la televisión o vemos un vídeo de estos que alguien se da de bruces o se da un impacto así brutal, ¿no? Por ejemplo, si es alguien que se cae con la cara en el suelo, inmediatamente tenemos esa tendencia a ponernos la mano en ese lugar, en concreto en la cara, si es lo que hemos visto. Esto lo hacen las neuronas espejo, las que nos llevan a sentir casi lo mismo que está sintiendo la otra persona en el momento. Entonces, estas son las neuronas que está comprobado que funcionan en la empatía. Cuando yo tengo a alguien delante, y sobre todo si comparto con ellos ciertas características biográficas, la edad, el estado civil, si son padres, si no, demás, pues tengo tendencia rápidamente a ponerme en el lugar del otro y a poder, si no idéntico, pero sí semejante, sentir lo que siente, pensar como piensa o acercarme más de alguna forma, ¿vale? Estas son las neuronas espejo. Vale, y luego hay que evitar los riesgos, sobre todo de
hacer una sobreimplicación en el estado emocional del paciente, tanto una sobreimplicación como distanciamiento emocional. Tenemos que regular muy bien todo esto para poder empatizar con el paciente, ¿vale? No implicarnos demasiado, pero tampoco dejarlo de lado, ¿vale? Y relacionar con la inteligencia emocional, ¿vale? Lo siento, se me va la sesión. Se me va a echar bien. Aquí. Porque ahora no me veo. Vale, ¿y quién me falta? No me falta nada. ¿Estás? Sí, presentación. Que no sé cómo salgo ahí. Vale. Y ahora. Bueno, ¿qué es lo que no debemos hacer? Emplear expresiones interpretativas, es decir, lo que te pasa es que entonces así ya encerramos al paciente en una barrera y nos ponemos en lugar de él diciendo lo que le pasa. Es él el que nos tiene que explicar lo que le está pasando, ¿vale? Que decirle que está muy nervioso, tenemos que comprenderlo y no decirle cómo se siente. Es él el que se tiene que expresar, ¿vale? Emplear expresiones lógicas para persuadir. No hay motivos para ponerse así. Ya sabes que eso pasaría. El paciente es él el que sabe los motivos y, por ejemplo, si hablamos de una enfermedad oncológica que sabemos que va empeorando, no podemos decirle, nosotros no nos podemos poner en su lugar porque no tenemos la misma enfermedad. Entonces no podemos decir si él sabría lo que le pasaría o lo que le está pasando en este momento, ¿vale? Quitar importancia a lo que le pasa al paciente, no podemos decir que eso no es res, tenemos que darle la importancia y validar lo que le está pasando, ¿vale? Y bueno, y otra de las cosas que no podemos hacer es tranquilizar, que no se ponga nervioso, que se ponga tranquilo, que ponga de su parte, que no esté triste. Son cosas que no podemos cortarle o encaminar la entrevista como nosotros queramos, ¿vale? Tiene que salir de... Yo es que esto sí me... Siguiente. Profesiones en el despacho. Sí. Yo me pierdo. A ver, pues sigo yo con la conspiración de silencio. Quizás en atención primaria y consultas externas no pase tanto, no lo veis tanto, pero por ejemplo en paliativos sí que ocurre un montón, ¿no? Llegar a un domicilio y en la puerta, o a lo mejor incluso antes de llegar, cuando hacemos la primera llamada, el familiar ya te dice que el paciente no sabe nada, ¿vale? Entonces, incluso a veces se te puede llegar a la amenaza o a un tono de amenaza en el sentido de no le digas nada, él no tiene que saber nada y llegas al domicilio y tienes 8 ojos mirándote, esperando a que metas la pata y que digas algo para comerte entre todos, ¿no? Entonces, llegas en una situación de muchísima tensión que hay que trabajar con la persona que intenta mantener la conspiración, ¿vale? Primero, tirarte la validación, lo que os explicaba Alberto. La validación es una herramienta muy, muy potente, que si se utiliza bien en lugar de confrontar, baja el nivel de tensión en cualquier estilo de comunicación, ¿no? Yo te entiendo. En el caso de la conspiración de silencio, mira, entiendo que le intentes proteger, entiendo que te dé miedo la respuesta que pueda tener el paciente, ¿no? Entender lo que le está llevando a no quererle comunicar un diagnóstico. Explícame por qué tienes miedo y siempre validar ese miedo o esa ansiedad, nunca juzgarla, ¿no? Y mucho menos amenazarla con las consecuencias que tendrá el silencio. Una vez que tenemos identificado el factor del miedo, hay que facilitar que nos lo exprese. Es decir, normalmente las causas de una conspiración de silencio suelen ser las mismas. La protección, el miedo a que el paciente no tolere la información. Se tira mucho de frases del tipo
es que tú no le conoces, si él sabe esto se va a morir enseguida, lo pasará peor si lo sabe que si no lo sabe. Entonces después tranquilizamos al familiar sin que se sienta culpable, no le damos responsabilidad, no le juzgamos, pero intentamos que vaya anticipando las consecuencias que tendrá ese secretismo, ¿no? Es decir, pues por ejemplo explicarle que el paciente verá que la enfermedad avanza y que esto le va a provocar una incongruencia a nivel emocional. Veo que estoy de cada día peor, pero mi familia me está diciendo que no me pasa nada. Entonces, a veces tenemos que explicar que los estudios, y se lo explico a veces a los familiares, que los estudios nos dicen que la mayoría de nosotros, el 90 y pico de personas, querríamos saber si tenemos una enfermedad en una fase terminal y sin posibilidad de tratamiento, pero que esas mismas personas, cuando se les pregunta si quieren que un familiar de primer grado sea informado, el 50% dice que no. Entonces, les anticipamos cómo puede sentirse el paciente al ver una progresión que no es congruente con la información que se le está dando. Pensar en el desgaste emocional que va a tener el mismo familiar, ¿no? El que voy a tener que hacer ver que no pasa nada, voy a tener que hacer una contención constante a nivel emocional, voy a tener que inventar excusas cuando me haga preguntas, etc. Empatizar con el enfermo, es decir, vamos a girar la tortilla y en lugar de ser familiar, eres enfermo. Y no se te está informando de tu pronóstico, que te estarías perdiendo, ¿no? ¿Qué pasaría si no lo supieras? Es cierto que uno puede decir, yo preferiría no saberlo, pero la gran mayoría sí que es capaz de razonar y pensar, bueno, pues se me está quitando la posibilidad de despedirme, de organizar o de hablar con los familiares. Después le podemos proponer acuerdos de actuación. ¿Qué son acuerdos de actuación? Pues en el caso, por ejemplo, del enfermo oncológico, proponerle que no tenemos por qué informarle que tiene un cáncer, que quizá explicarle que esa enfermedad que tiene, a la cual no hace falta ni ponerle nombre, pues no tiene solución. Y hablarle, por ejemplo, que es un recurso del que yo tiro mucho, de cronicidad, ¿no? Es una enfermedad que ya se ha hecho crónica, no va a mejorar, con el paso del tiempo va a empeorar y a partir de ahora los recursos que tenemos que poner en marcha son para aprender a vivir con esa enfermedad. Y una vez que informamos al paciente, es importante evaluar qué sabe y qué quiere saber. Porque también es cierto que hay un pequeño porcentaje, como hemos dicho, que no quiere saber sobre su pronóstico y que lo manifiestan pues muy claramente. Cuando en una consulta se le pregunta si quieres hacer alguna pregunta, dicen que no, directamente. Y en caso de querer desbloquear un pacto de silencio y que el familiar no se ve capacitado para informar según lo que hemos hablado, pues nos podemos ofrecer siempre de mediadores, ¿vale? La idea no es deshacer un pacto de silencio en una hora, pero que sí progresivamente, a medida que vamos haciendo visitas, podamos ir acercándonos un poquito más a una posición de transparencia. Hay que tener en cuenta a veces que los pactos de silencio pueden ser por las dos partes, ¿vale? Es curioso, pero existe. O sea, el familiar te dice, no le vayas a decir nada que no sabe, y después hablas a solas con el paciente y te dice, yo sé que tengo algo malo, pero mi familia no lo sabe y prefiero que no lo sepa, ¿no? Con lo cual, el trabajo aquí ya podéis imaginar que es doble. Hay dos situaciones que son complejas y que en nuestro caso en paliativos tenemos que ver muchísimas veces, ¿no? Son preguntas directivas del paciente. Por ejemplo, la frase de estoy muy mal, esta vez no salgo, ¿no te parece? ¿No? O me moriré, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Vale? Pues más o menos, bueno, yo siempre digo que si uno no sabe qué contestar, antes que mentir, vale más tomarle la mano, estarse callado, ¿vale? La mentira, la contención o la negación es algo que muchas veces se tiene que corregir a los familiares, ¿no? Cuando el familiar contesta con frases del tipo no digas tonterías o me iré yo antes que tú o algo así, porque estamos de alguna forma coaccionando al paciente y esto le va a llevar a un estilo represor en breve. En 2, 3, 4 veces de hacer intentonas donde ve que no puede expresar lo que está sintiendo y que se le para,
no va a volver a hablar. Entonces la comunicación ahí va a desaparecer. Si no somos capaces, silencio. Y si podemos contestar, ¿qué contestamos en estas situaciones? Pues la primera estrategia siempre es contestar con otra pregunta. Pues tú lo sabes mejor que yo cómo te sientes. ¿A ti qué te parece? ¿Vale? O me moriré. Pues las podemos contestar con las cosas no van muy bien. ¿Tú qué crees? Tú eres el que estás mal. Sabes mejor que yo cómo te estás sintiendo. Entonces, de alguna forma, pasamos un poco la pregunta en otro estilo más directivo. Delante de la pregunta del tiempo, la respuesta más o menos siempre es la misma y es sincera, es un no lo sé, porque nadie sabe realmente. Yo siempre les pongo el ejemplo y les digo que podemos informar de acuerdo a estadísticas, pero que no deja de ser eso, una estadística, que es como si me dicen que por la puerta ahora va a entrar alguien de Palma y va a entrar un señor. ¿Y cuánto va a medir el señor? Pues podemos decir que las estadísticas nos dicen que los señores de Palma tienen una media de 1,75, pero nadie nos asegura que el señor mida 1,75. Puede medir 1,60 o puede medir 2 metros. Con lo cual, intentamos validar que quieran saberlo. Es lógico que te preocupe este criterio, pero no sabemos cuánto tiempo va a ser. Y a partir de ahí, pues volvemos a intentar focalizar en la importancia del día a día. Para acabar, hemos puesto aquí un post sobre el único protocolo que tenemos sobre la comunicación de malas noticias, que veréis que para poderlo hacer bien se necesitaría muchísimo tiempo, ¿no? Por desgracia, muchas malas noticias se dan rápidamente, bruscamente, de muy malas maneras, y no tenemos que olvidar que hay dos momentos cruciales en el proceso de un paciente que tiene una enfermedad con mal pronóstico. Básicamente es el momento de la comunicación del diagnóstico y el momento en que se comunica que se acabó el tratamiento para esa persona, ¿no? De hecho, cuando hacemos la evaluación inicial en un paciente que ha llegado recién, pues muchas veces si ese momento ha sido traumático es lo que más explican y lo que más cuentan. Hay que pensar siempre que nuestra memoria, nuestro sistema límbico funciona distinto para determinadas informaciones que tienen un contenido emocional, para que me entendáis. Si los que sois ya mayores, seguramente todo el mundo sabe dónde estaba, qué estaba haciendo o con quién estaba el día del atentado de las Torres Gemelas. Pero no nos acordamos de dónde estábamos comiendo hace 3 meses, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Pues que al vivir una experiencia con un alto impacto emocional, por encima o por debajo, se graba de una forma disfuncional en el sistema límbico. El sistema límbico, el cerebro emocional, comparte estructuras, ¿no? Las de memoria, con el hipocampo sobre todo, y de la emoción. Entonces se graba a fuego, por así decirlo, incluso cuando esa información se archiva de una forma extremadamente disfuncional, puede dar lugar a un estrés postraumático. Con lo cual, y no es exagerado, si yo me atrevería a decir que de cada 10 duelos que veo, 1 o 2, tenemos que trabajar ese recuerdo enfermizo, repetitivo y obsesivo de cuando el oncólogo, la oncóloga, el neurólogo me comunicó el diagnóstico, ¿vale? Que muchas veces no son oncólogos, sino que es personal de urgencias, en un bots en un hospital, etc. Entonces, para hacerlo bien, aunque repito, no siempre es posible, habría que preparar bien la entrevista, tener muy claro cuál es el diagnóstico y primero explorar qué sabe el paciente. Es, pues, simplemente dime qué te ha pasado, cuéntame tu historia de enfermedad, para ver qué palabras utiliza la palabra cáncer, la palabra ELA, qué palabras está utilizando, o simplemente me está hablando de que le falta una vitamina, por ejemplo. ¿Qué quiere saber? ¿Vale? Y con ese quiere saber decirle, viene junto con el cuarto punto, damos una advertencia de preocupación. Pues mira, respecto a lo que veníamos estudiando, de lo que a ti te pasa, las cosas no van bien. Te explico
Entonces ahí ya vemos si el paciente agacha y te dice que no, o si realmente quiere saber y la cara, su expresión verbal, su expresión corporal es de escucha activa, ¿vale? Si quieres esa información, la compartimos de la forma más clara que podamos y sin demora entre la advertencia de preocupación y cuando empezamos a dar esa información. No sé los que hayáis visto la película Mi vida sin mí, de Isabel Cochet, hay una escena muy buena del médico que le está dando la información a la paciente, ¿no? Y le tiene que comunicar a una chica joven que tiene un cáncer de ovarios. Y empieza con preguntas de dónde trabaja, si trabaja en la universidad, y su marido a qué se dedica, y por qué no ha venido su marido, hasta que ella se enfada y le dice, sí, y mi signo del zodíaco es Leo, ¿y qué más? ¿Qué me pasa? ¿No? Ese es el reflejo de la ansiedad y de la necesidad de que no sea mucha la demora, o sea, necesito que me lo digas ya. Una vez que le hemos dado toda la información, le explicaremos que entendemos que en ese momento está en shock, que no puede digerir toda la información y que si es capaz nos diga qué le preocupa de lo que le hemos dicho y le dejaremos sacar toda la carga emocional que tenga en ese momento, normalizándola y validándola. Es lógico que estés así, es normal, ahora mismo estás impresionado, es un shock, etc., ¿no? A partir de ahí, tendríamos que preocuparnos por qué recursos cuenta desde ese momento. Si va a estar solo, si alguien le va a acompañar, si ha pasado experiencias semejantes, etc. Le haremos un resumen de cuál es la hoja de ruta a partir de ese momento y el último punto para mí es indispensable. Es el decirle, mira, ahora estás en shock, te irás a casa, ahora mismo no tienes ninguna pregunta, pero cuando estés en casa vas a tener muchas. Con lo cual, redáctalas, escríbelas y mañana, pues una disponibilidad de mañana, pasado mañana, por teléfono, en visita si es posible, pues vamos a contestarte a todo esto que te haya quedado, ¿no? Porque muchísimas veces existe este diagnóstico, nos vamos a casa y estamos citados para dentro de un mes o dentro de 2 meses o para otra prueba. Entonces, todavía no estamos en casa cuando ya empiezan a saltarnos dudas, preguntas que nos generan ansiedad. Y si a eso le añadimos que hasta dentro de 3 semanas más, dentro de un mes, no vamos a tener más información, pues es cuando el choque emocional se multiplica, ¿vale? Entonces, esto sería, como os digo, un poco el protocolo. Lo que pasa es que es muy complejo el poderlo llevar a cabo por completo, ¿no? Pero bueno, lo importante sería la advertencia de preocupación, el no demorar, la información comprensible y validar la expresión emocional de ese momento y la disponibilidad. Me quedaría con esto, ¿vale? Bueno, más o menos os hemos contado lo que considerábamos más importante. Así que si tenéis alguna pregunta o dudas. Hola. Es que no somos muy, ¿no? ¿Somos otros? No están todos. Mira, todos estos. ¿Alguna pregunta? No. Nada. Aquí no. Que no sabe. ¿Qué es esta sesión? Pues nada. Hola. 1, 2, probando. ¿Esta es la grabación? Bueno, pues nos despedimos, ¿no? Adiós. Colgaremos la sesión, ¿no? Sí, la sesión está grabada. La Vale. colgarán y ya mandaremos las... Gracias. Todo muy claro. Ay, mira. Vale, no, Martina, que habla alguien. Digo yo, pues aquí parece que estamos solos. No, no, os escuchamos. Vale, vale. Hola, Teresita. Bueno, Gracias. ya colgaremos las preguntas, ¿vale?
Venga, ya está. Adiós.